Vamos a darle la participación en este gobierno de la tarde a don Erasmo, a quien saludamos y recibimos aquí en este gobierno. Milagros, Buenas tardes y bienvenido, Esteban y un doctor. servidor. Saludos. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Milagros, José Luis, Esteban. Estoy muy complacido de poder compartir este importante espacio de la radiodifusión nacional con ustedes. Doctor, ¿cuál es su opinión inicialmente de lo que estamos viviendo en este momento en la República Dominicana en materia de esta crisis sanitaria y las acciones que ha venido desarrollando el gobierno en materia de salud en procura de ir deteniendo o desacelerando esta pandemia que nos afecta? Eh, Tenemos que partir del hecho de caracterizar la situación presente nacional e internacionalmente. Tenemos una incidencia que sobrepasa los 2,5 millones, con una mortalidad de 6,4% a nivel internacional, y una situación nacional que sobrepasa los 5,000 casos de incidencia, con una mortalidad que es de un 5%, unos 250 muertos. Si se comparan estas dos cifras, parece que nosotros estamos bien, porque tenemos una tasa de mortalidad un poco por debajo de la mortalidad general. Pero si examinamos retrospectivamente, nos damos cuenta que el subregistro en la República Dominicana es muy alto cuando se trata de indicadores demográficos, de desarrollo y de salud. Así que la situación tiene que estar muy por encima del estimado que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, muy a pesar de que reconozco que ha habido cierto interés por superar la situación que afecta al país Doctor, ¿y con esta pandemia. cómo puede darse eso? O sea, los muertos no se pueden ocultar y más en los casos de esta pandemia coronavirus, donde no se supone que las personas mismas puedan manejar a estos cadáveres o a estas personas ya El asunto es la infectadas. causa que se ponga en el Cuando certificado de usted habla defunción. del subregistro, me preocupa ese tema, José Luis, porque está diciendo que el subregistro es Lo que pasa, preocupante. lo que pasa, y tenemos al doctor ahí en línea, Milagro. Yo voy a citar un caso brevemente, 10 segundos, y creo que él puede saber. Allá mismo en Bonao, murió, yo cité ese caso aquí, murió un hermano de un periodista que yo de alguna manera he seguido. Y a ese señor le pusieron que murió por un tema cardiovascular, y su familia hasta el día de hoy describe, incluso han ido a medios y han descrito la sintomatología del fallecimiento. Y en verdad todo el mundo muere por un paro cardíaco. Es decir, Claro, el certificado de al función, final el corazón deja de el latir. certificado de función muchas veces hay que decir que puede generar, Un paro respiratorio. desinflar una realidad o inflar una estadística. Adelante, doctor. Sí, lo que pasa es que si nos vamos a la ley 4201, a la luz del formulario de defunción, hay causa directa de muerte, causa indirecta y actores diferentes que pueden llenar esa hoja de defunción. Entonces, eso quiere decir que nosotros no tenemos a nivel de los parajes, barrios, secciones, distritos municipales, municipios y provincias, las autoridades correspondientes tan calificadas como para certificar la muerte por COVID o no COVID. O sea que el subregistro se da por descontado en República Dominicana en todas las cifras de indicadores de salubridad, de demografía y de desarrollo. Pero doctor, de todas maneras tenemos la misma situación en el ámbito mundial. O sea, nosotros no tenemos la certeza de que el registro del ámbito mundial, de las estadísticas mundiales, también no tenga un subregistro que haga que la situación sea igual que la que nosotros estamos viendo aquí. O sea, que Sí. son más de los que aparentan o de lo que se han informado. Tenemos que partir. Obviamente que sí, estamos frente a un virus con características genotípicas totalmente inusuales, que ha hecho inferir a investigadores y a científicos que el virus incluso pudo haber sido manipulado genéticamente, pero todavía esa no es una afirmación que se puede hacer con el debido énfasis y con la debida autoridad. Pero la forma, la virulencia de este virus, la celeridad con que se ha propagado
hacen sospechar cosas que realmente no se apartan de lo convencional, de lo normal, de lo ordinario. Y con relación a la búsqueda, doctor, a las gestiones que se hacen para tratar de salir lo más pronto posible, o por lo menos aliviarnos lo más pronto posible de esta situación, ¿cómo ve usted la actuación de la autoridad local? Primero, no tenemos un plan concreto a corto, mediano y largo plazo. Salud Pública, el 4 de marzo, emitió unas guías, un protocolo para manejar los pacientes con COVID. Pero, en verdad, ni Salud Pública ni las instituciones privadas han podido cumplir con el papel. El impacto tan abrupto y tan masivo y acelerado hizo que se olvidaran los papeles y se impusiera lo práctico, lo inmediato. La inmediatez. Así que tuvimos que hacer el culto a la espontaneidad. Y eso realmente es un serio problema que tenemos, porque el país necesita un plan que sea a corto, mediano y largo plazo. O sea, que haya prevención, curación y rehabilitación. Y nosotros no tenemos eso en este momento. Pero doctor, discúlpeme porque yo entiendo que eso es lo que se está haciendo, se está trabajando de manera planificada para buscar, para prevenir, para curar y para tratar de evitar. Por eso se habla de las cifras todos los días de contagiados o nuevos contagiados, los recuperados, es porque se le está dando un seguimiento, ¿no? Y se determina que se recuperaron. Sí, con el mayor respeto para el señor ministro. Pero nosotros tenemos que ver que primero, las cifras que se están dando tienen que ser mejor presentadas para mejor comprensión de la población en general. Por ejemplo, ustedes lo van a entender de inmediato. La causa de muerte, en este caso, vamos a suponer que sea COVID puro. ¿Cuántos? Tantos. COVID más patologías asociadas o comorbilidad asociada. Tanto. ¿Y cuántos están muriendo en todo el país que no tienen nada que ver con el COVID? Es decir, la mortalidad cotidiana general. Si el ministro hace eso, va a crear bastante sosiego en la población nacional. Es decir, estratificar, sectorizar la causa de muerte. COVID directo, COVID más patologías asociadas y patologías que provocan la muerte, que no tienen nada que ver con el COVID. Entonces, eso es muy importante. Nosotros no vemos que se esté haciendo eso. No hay un plan terapéutico coherente, un plan terapéutico nacional que establezca lo que se llama el mecanismo de referencia y contrarreferencia, que conecte y ponga a interactuar el sector privado con el sector público, las redes públicas con las redes privadas de salud. Pero no se nos Entonces, puede dar... no hay un plan concreto, unificado, de carácter nacional, con cobertura nacional, con un mecanismo de referencia y contrarreferencia. No existe. Ni se ha establecido el nivel de gratuidad o de accesibilidad de la población desprotegida para poder tener la atención correspondiente. Doctor, ¿no se corre el riesgo de que si se dieran las estadísticas sobre toda la cantidad de personas que fallecen en el país, incluso por situaciones diferentes del COVID, tal vez si la diferencia es muy alta, se puede correr el riesgo de que la población entienda y diga, bueno, pero no se están muriendo tanto del COVID, por lo tanto no es tan mortal como aparenta, y que tal vez entonces en lugar de acogerse más a las medidas de control, lo que haga sea lo contrario, que se descuiden más por entender que no es la mayoría que no representan la mayoría de los que se mueren. Precisamente, pero en medicina no podemos eludir la verdad. Pero doctor, la medicina es una ciencia biológica, no matemática. Tiene que ser lo más precisa posible. Doctor, ¿y qué tan prudente? Porque usted... Déjalo terminar. Sí, continúe. En ese sentido, lo que usted dice es verdad, muy buena observación. Pero ¿qué hago yo con una población histérica? ¿Qué hago yo con una población de esquizofrénicos que estén a punto de resurgir?
¿Qué hago yo con una epidemia de paranoia? ¿Qué hago yo con una epidemia de trastorno bipolar? ¿Qué hago yo con una epidemia de suicidio? De gente que ven los números y se asustan. Lo importante es decirle cuál es la realidad para que se pueda establecer la comparación y eso se traduzca en un cierto sosiego, un cierto entendimiento de la población con relación al acontecer epidemiológico cotidiano Y usted, de la República Dominicana. doctor, pero si estamos ciertamente tratando el tema de una epidemia, una pandemia, y los datos deberían ser oír en función de, porque si ya las autoridades de por sí tienen una sobrecarga encima, o sea, el ponerle más trabajo y decir que ahora se pongan a contabilizar hasta a cualquier persona que muera en cualquier rincón del mundo que no sea de coronavirus, no es como buscarle la quinta pata al gato. O sea, estamos trabajando y lidiando con una crisis que no ha sido inventada, pero que se tiene que ir sobre ella día tras día. O sea, cargarle más trabajo no sería como demasiado. No, es que yo no creo que esto sea de poco ni mucho trabajo. Esto es un problema de salir bien de la situación. Es un compromiso de todos los dominicanos. Yo, por ejemplo, en los demás países lo hacen eso. Están contabilizando las personas que mueren de cualquier otra cosa versus México, la del COVID. En México he visto cómo México ha organizado muy bien su estrategia de enfrentamiento al COVID y refleja muchas cosas que no lo reflejan acá. Pero hay una cosa, si vamos tan bien o vamos tan mal, yo pienso que respetando la ley 4201, que es la ley general de salud, debiera el Ejecutivo nombrar un equipo multidisciplinario que haga un corte, haga una auditoría médica, un experticio a lo que ha sucedido desde la declaratoria de epidemia por parte de la OMS hasta este momento, para saber si nosotros vamos bien o no vamos bien, y que esto sea refrendado por el organismo legal, que es el Consejo Nacional de Salud, que no lo ha convocado el señor ministro, y que tiene que ver con la aplicación de políticas, con la falta política pública de salud. Es decir, y tiene que ver con los planes estratégicos de salud. Una comisión ayudaría mucho. Tenemos el personal humano para eso. Tenemos los pasados ministros de salud. Tenemos el colegio médico, la sociedad de infectología, la sociedad de neumología. Tenemos el decano de ciencias médicas de la UAS. Tenemos una academia de ciencias de la República que bien podría formarse un equipo multidisciplinario que haga un corte y le diga al país cómo vamos a los efectos de prepararnos para el momento en que se deduzca que la llamada curva exponencial comience a aplanarse, comience a descender y aplanarse, para ver entonces cuáles serían las condiciones que tenemos que exigir para que se mantengan esas condiciones, esas medidas, y el COVID no haga vuelta atrás como ha hecho en algunas naciones.